Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al final del capítulo. Cuando lo hayan encontrado, se ponen en pie y leemos. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los puercos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los puercos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a la Serepta de Sidón, y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías a
niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Gloria al Señor. La iglesia del Señor está llamada a pasar tramos oscuros. Y cuando traigo a la memoria este tema, estaba queriendo bromear que el agua lo había sacado, porque oí que habían varios en el templo. Y hago mención que como que fuéramos luciérnagas. ¿Cuántos conocen las luciérnagas? ¿Ya la vieron? Surgen cuando cae el aguaje más recio, el primer aguaje del invierno. Pero me llama la atención y he aprendido de ellas que aún estando en la oscuridad, donde quiera que ellas van, las alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque dentro de sí llevan una lumbrera y de repente pegan los bocazos. Esa debe ser la iglesia del Señor. El pasaje que hemos leído nos enseña que hay una situación difícil donde la palabra de Dios se está cumpliendo y ha venido una crisis. Y cuando digo crisis, fue hasta del agua. Se secaron las fuentes. Y es que no es para menos, el rey Acab se había pervertido. Y causa de ello es que Dios manda al profeta y que tiene que actuar en ese momento. Y no era una tarea fácil que llevaba Elías. Tenía que ir a soportar esa situación difícil que el país vivía. Pero vean, en este pasaje como personajes tenemos a Elías, y dentro de ellos encontramos a dos mujeres servidoras. Y Dios bendiga a las madres en su mes. Estamos celebrando el mes de las madres. Y en este pasaje encontramos que hay dos mujeres que participan en la escena para que Dios manifieste su poder. A Elías no le fue nada fácil enfrentar esa situación. En primer lugar, encontramos que un hombre a lo mejor no era letrado, a lo mejor no tenía rango social, pero tuvo la capacidad de pararse enfrente del rey y le dijo en estas palabras literalmente. El versículo 17 comienza diciendo: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino, ¿por qué? Por mi palabra. Eso le había dicho Jehová. No era un reto cualquiera. Pararse de frente de un rey, imagínense qué podía esperar. Pues que lo matara. Era una amenaza. O a lo mejor siquiera lo metiera preso. Sin embargo, él tuvo la capacidad. Pero cuando él actúa de esa manera,
En el plan de Dios estaba que este hombre iba a sobrevivir para poder darle la lección a este rey y que un día reconociera. Encontramos en una historia que se fue a huir. Y allí ya ustedes leyeron y han leído algunas veces cuál es la historia que nos narra de Elías. Cómo Dios mandó a aquellos cuervos a darle comida. Cómo Dios preparó aquel arroyo que fluyera. E incluso dice que se secó. Pero eso es que se haya secado no es así por así, sino que ya Dios tenía un plan. Y es allí donde surge necesidad sobre necesidad. Había una viuda, dice la historia, que andaba haciendo, jalándonos sus 2 leños. No dice que siquiera el rollo ahí pasa. Jalándonos sus 2 leños para ir a soplar su fuego y cocinarse una torta, porque era lo único que tenía. Y ya había colmado su tristeza, su pobreza, y ya estaba para morirse, según él. Pero es aquí la decisión de Dios. Y dice que el siervo de Dios, imponentemente como un siervo de Dios que tenía poder, viene y pide. Claro, la mujer no iba a hacer otra cosa que asombrarse. ¿Cómo es posible que yo sea lo único que tengo y que me vengas pidiendo? Yo que era un hombre, tal vez hubiera sido una mujer, tal vez hubiera pensado diferente. Vos podés trabajar, le hubiera dicho. Sin embargo, también vemos la forma que la mujer obra. Ella no se molestó de ninguna manera, sino que ella hizo conforme a lo que el profeta le decía. Anda, cocina, pero tráeme a mí primero. Hay en esa mujer un corazón dispuesto a servir, aún bajo de su situación que tenía. Y dice, literalmente dice que le dio comida, le dio de beber, y la harina no escaseaba, el aceite no escaseaba. ¿Por qué? Porque la fuente de vida le estaba proveyendo para que no escaseara. Asunto remediado, gloria a Dios. Pero como siempre hemos hablado de que esta vida está llena de situaciones en las cuales, cuando mejor marchan las cosas, algo sucede para quitarnos o para distraernos, para quitarnos la felicidad o para distraernos. Miren qué cosas tienen que enfrentar Elías. Como están felices y han comido y han bebido, pero dice que se enferma el hijo de la ama de casa. Y viene y muere. Se le fue el aliento, dice aquí literalmente. Es que se murió. Lo interesante es que esta mujer, quizás con un poco de sentimiento, por su culpa, lo que más podría haber reaccionado. ¿Has venido a mí, dice, para traer a memoria mis iniquidades? Y para hacer morir a mi hijo. Miren, ya le estaba cobrando la muerte del hijo.
Pero, como bien hemos dicho, la gloria es para Dios. Y en este caso, notamos de que el hombre no se afligió, Elías no se afligió. Él sabía que estaba protegido con la mano de Dios. Y sabía que lo que él pidiera, lo iba a recibir. Literalmente vemos los versículos 19 en adelante. Pide al niño, lo lleva a su aposento, pero si ustedes leen cuidadosamente los versículos, nos vamos a dar cuenta que dentro de este hombre hay, en primer lugar, hay humildad. En segundo lugar, hay obediencia. En tercer lugar, hay fe y disposición. No se asusta por nada. Él sabe que iba a pedir a Dios y Dios le iba a responder. Y se lo lleva. Se lo llevó a su aposento. Mi pregunta sería, ¿por qué no oró ahí donde estaba? ¿Por qué no lo dejó y a lo mejor hubiese dicho, hay que esperar? Sino que lo tomó en sus brazos, dice, y lo llevó a su aposento. ¿Para qué? Para entrar en comunión con su Dios. Aquí vemos a un hombre entregado totalmente a Dios. Y ya cuando se encuentra solo, él clama. Y miren qué pregunta le hizo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Hay una pregunta que como si parece un reclamo. Y es que para Elías no era nada grato lo que estaba sufriendo. Era una acusación que le estaban haciendo. Y él debía de salvarse de esa acusación. Y no lo podía hacer más que devolviéndole la vida a este niño. Y por eso entra en comunión directa con su padre, con Jehová Dios, y le dice: se tendió, dice, sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Cuando veo estas oraciones, me enseña mucho a pedir. Y es que Dios no necesita tanto palabrerío para que nosotros pidamos a Él y que Él nos atienda. Lo que necesita en primer lugar es un corazón humillado y un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Y dice: Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Gloria al Señor. ¿Era difícil? Para el hombre todo es difícil y hasta imposible. Para Dios todo es posible. Y dice que este fue un medio que la mujer reconoció que el hombre con quien había hablado e incluso lo había acusado de la muerte de su hijo era un siervo de Dios. ¿Por qué? Ahora vamos a la reflexión. ¿Por qué este hombre no perdió el sentido
a lo que Dios lo había mandado. En primer lugar dije, porque el hombre tenía disposición, él estaba dispuesto a servirle a Dios, no importara las situaciones que sobrevinieran, ni con quienes tendría que tratar. Enfrentó al rey, enfrentó la pobreza, la escasez de alimentos, enfrentó la acusación y ahora puede decir que es luz entre las tinieblas. Pero para dar luz necesitamos reconocer a dónde estamos, hacia dónde vamos y quiénes somos. Porque necesariamente, en primer lugar, tenemos que saber que vivimos en un mundo de pecado, en un mundo oscuro, donde solamente Dios, que es la luz del mundo, puede guiarnos en lumbrera para ir seguros hacia donde queremos ir. Pero esa luz no puede prevalecer cuando el pecado existe en la persona. Ambas cosas se destruyen. La oscuridad, en cierta medida, destruye la lumbrera. Exceso de oscuridad, menos lumbrera. Pero no importando la situación, utilicé el ejemplo de la luciérnaga, que aún dentro de esa gran oscuridad, esa lucecita se puede ver. Entonces, nosotros como verdaderos cristianos, estamos expuestos a pasar lugares difíciles, lugares oscuros, donde solo Dios es con nosotros. Pero es allí donde debemos de dar lumbrera para que donde quiera que vayamos seamos vistos y ojalá un día el mundo diga, como le dijo esta madre del hijo que había muerto, verdaderamente creo que eres siervo de Dios. Será un honor para cada miembro de la iglesia que ese testimonio vivo camine. Porque ese es el mandato que hemos recibido como iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Para que estos sean salvos. Entonces, el llamado para cada uno de nosotros es tratar de cumplir las ordenanzas que Dios nos ha dado. El pasaje nos ha enseñado que hay un profeta. Hay un profeta que tuvo que seguir paso a paso lo que Jehová Dios le mandaba. Nosotros debemos de ir paso a paso. Tal vez no corramos, vámonos despacio, pero seguro. Viendo esa luz que es Cristo Jesús. Y guiados por esa luz, llegaremos un día a la meta que tanto anhelamos. No sé cuántos días, cuántos años nos toque luchar todavía. Pero que esos años, si nosotros dejamos a que Cristo sea nuestro guía, serán de felicidad. Que el Señor nos bendiga en esta noche.